Cuando nosotros hacemos los estudios, ¿no? Que ya están de la forma antigua de las áreas de Brodmann, que son 52, ahora actualmente los estudios son de 460 regiones o 360 áreas relacionadas con las diferentes funciones en el cerebro, ¿no? Entonces, las áreas de Brodmann ya está desfasada, ¿no? Probablemente unos años ya ni se estudie. ¿Por qué motivo? Porque la tractografía y la resonancia magnética por difusión está ahora en boga, ¿no? Relacionado principalmente con isótopos que se colocan en glucosa. Entonces, el área donde está activada en el cerebro, digamos la parte orbitaria, va a pintarse de glucosa porque la neurona, el cuerpo neuronal está usando dicha sustancia y por consiguiente sabemos qué área se está activando, ¿no? Ahora, la parte venosa, recuerden ustedes, por la membrana, la cuarta meninge que hemos visto, ¿no? La membrana limitante relacionada con el espacio de Virchow, la cual va a tener la glía, ¿no? Los pies gliales relacionados con el intercambio venoso, y lo cual va a tener el CO2 y los metabolitos activos, por lo cual el flujo sanguíneo cerebral en promedio es de 750 mililitros por minuto. De los dos sistemas arteriales que tenemos, el sistema carotidio es el principal, ¿no? Con un flujo sanguíneo cerebral de 550 mililitros, que equivale a la irrigación encefálica, es decir, la supratentorial, por encima del tentorio. Y lo que es el sistema vértebro-basilar es debajo del tentorio, específicamente la médula espinal, parte del cerebelo y el tálamo. Gracias a quién, a la arteria cerebral posterior, la cual, la vértebro-basilar, tiene un flujo sanguíneo cerebral de 200 mililitros por minuto. Entonces, lo más complejo sería que se afectara el sistema carotidio, ¿no es así? Entonces, de esos dos sistemas es lo que vamos a hablar el día de hoy. En la irrigación arterial, entonces, tenemos una irrigación encefálica, una irrigación medular. La irrigación encefálica, sistema carotidio, específicamente el cerebro o la parte supratentorial, y el sistema de irrigación medular por el sistema vértebro-basilar, que es específicamente las estructuras que les he indicado, más el lóbulo occipital, claro está, y el oído. Entonces, el sistema carotidio, ¿a qué engloba? 4 arterias principales: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante anterior, que une las dos arterias cerebrales anteriores, y la arteria coroidal anterior, ¿no? La arteria coroidal anterior, una de las ramas finales en la porción supraclinoidea de la arteria carotídea. Después tenemos el sistema vértebro-basilar, en el cual se divide en dos, ¿no? La arteria vertebral y el tronco basilar. La arteria vertebral, ¿a quién da? Anteriormente las espinales anteriores, posteriormente la arteria espinal posterior, en la parte más superior a la arteria cerebelosa posterior inferior y a la arteria meningia posterior. Y el tronco basilar a las otras dos arterias cerebelosas. Si aquí da la pica, que es la posterior inferior, en la basilar, ¿a quién da? A la anterior superior y la anterior inferior. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes, ¿no? Aquí tenemos la arteria. Empezamos por el sistema carotídeo y como también el sistema vértebro. En este punto tenemos parte de la arteria vertebral, el cual tiene una de sus ramas que es la pica. Aquí está la pica. Entonces se unen las dos arterias vertebrales y ¿qué van a formar? La tronco basilar. ¿Y el tronco basilar qué va a dar? ¿Qué arteria? Laica. Anteroinferior, la arteria cerebelosa anteroinferior. Después, ¿aquí les va a dar? Las ramas referenciales cortas o largas, las protuberanciales, ¿no? Y después, superiormente, antes de finalizar el tronco de la basilar, da la arteria cerebelosa anterosuperior, ¿no es así? Que a veces nace de la arteria cerebral posterior. Entonces, hasta ahí finaliza el sistema vértebro-basilar. ¿Y qué es lo que falta? El sistema carotídeo. ¿Y qué es el sistema carotídeo? Acá finaliza en la supraclinoidea. Aquí está. Lo que está lateral es la cerebral media. Es así, lo que está lateral es la cerebral media. Lo que está
anterior y medial es la cerebral anterior, ¿no? Aquí está su comunicante anterior, y la supraclinoidea, antes de finalizar y dar sus ramas terminales, tiene tres segmentos: el segmento oftálmico, el segmento comunicante posterior y el segmento coroideo anterior. Entonces, en el comunicante posterior va a dar esta rama comunicante posterior, ¿no? Esta es la que me acá. ¿Ok? Y entonces, aquí en esta zona tenemos la arteria cerebral anterior, y justo aquí está su segmento precomunicante, que es A1, y su segmento infracalloso, que es el A2. Ahorita vamos a saber los segmentos, pero más o menos es lo que ustedes tienen que ver aquí. Y en el segmento A2, en la parte anterior tenemos el frontopolar, el órbito frontal, y aquí en la parte posterior el recurrente D, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es su irrigación. Entonces esto es más o menos un resumen de lo que ustedes tienen que saber. Aquí está en conciso todo lo que hemos visto. Y vamos a ver que en el caso de la clasificación de la arteria carótida interna existen múltiples. La actual, la última que ha salido en el año 2023, es la reconsideración de que la clasificación de Guibo es la que actualmente se usa, de Guibo-Roton, que son 4, C1, C2, C3, C4, ¿no? Y la clasificación de Boutillier, que algunos lo usan, ¿por qué? Porque el petroso, en la parte final, se va a dividir en la serum, es parte del petroso. Luego, ¿en qué adiciona? El clinoideo, que se divide en los tres, que ha incluido el oftálmico y el comunicante, no el coroideo. Entonces, esos son los tres que se adicionan a los 4. De Guibo, ¿no? Que es lo que más o menos se usa, y es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, en la parte de la clasificación, acá nosotros tenemos tanto su inicio como su término, que lo vamos a ver. La diferencia en el cervical es de que no da ningún segmento. Petroso da 2 segmentos, que es el vertical y el horizontal. Cavernoso da 5 segmentos, que es el ascendente posterior, la curvatura posterior, el horizontal, curvatura anterior y ascendente anterior. Los principales segmentos aquí es la curvatura posterior y el horizontal. En el caso del supraclinoideo, los tres, ¿no? Pero principalmente el oftálmico y el comunicante posterior. Diferencias. ¿Dónde inicia la bifurcación de la carótida común? En la C3 y C4, ¿no? ¿A dónde termina la cervical? Hacia el canal carotidio, el agujero carotidio, ingresa a la parte petrosa, desde ese canal carotidio hasta el ligamento petrolingual o la zona de la serum, ¿no? Y ahí tenemos otro ligamento, que es el ligamento, aparte del petrolingual, petroclival o petroesfenoidal, ¿no? Y en la parte del petroso es importante que tiene una asociación ¿con quién? Con el nervio trigémino. En el caso del cavernoso, ¿con quién se asocia? Con el sexto par. Y la parte supraclinoidea ya es una bifurcación, se asocia con el segundo par, chicos. Entonces, tiene relaciones nerviosas, definitivamente, cada uno de estos segmentos que se tienen que estudiar. En el caso de la cervical, sale, ¿no? Primero es anterolateral y luego se convierte en anterointerna, relacionado con la vena yugular interna, la cual, sale, ingresa por la parte petrosa, aquí está, ingresa por la zona petrosa, y aquí tenemos su segmento vertical y su segmento horizontal. Y en el segmento horizontal, ¿con qué se relaciona? Con el trigémino. Aquí está el trigémino, ¿no? Y luego aquí está el ganglio, y aquí están sus tres ramas, hubo 1, 2 y 3, ¿no? Seguimos, aquí está el segmento vertical, segmento horizontal, y este es el ligamento petrolingual, es decir, antes está el acento, ¿no? Que es el espacio comprendido en la parte antes de llegar hacia la caja timpánica, ¿no? Porque la caja timpánica va a tener una relación con un tronco arterial, que lo vamos a ver. Entonces aquí sale de este ligamento y luego va a ingresar al seno cavernoso, que está en la parte media.
¿Y con quién va a estar relacionado? Si hemos dicho que el petroso está relacionado con el quinto par, en el cavernoso, ¿con quién está relacionado? Con el sexto. Porque es el segmento medio el dural. Porque el segmento lateral empezamos de superior a inferior, tercero, cuarto, quinto, uno, quinto, dos, y generalmente el quinto dos puede estar fuera del seno cavernoso. Entonces, vamos a ver ya los dibujos, las plastinaciones. Sacamos el petroso de esta zona y acá tenemos el ligamento petrolingual, que lo divide de la parte petrosa y de la parte cavernosa. Ya que está el cavernoso, acá tenemos un canal que está relacionado con el nervio, el sexto par, con la curvatura posterior, que es el canal de Torello, que lo vamos a ver ahora de mejor manera. Ya que hay otro ligamento que es el ligamento petroclival, y los dos conforman este segmento cavernoso. Y aquí están las 5, ¿no? Ligamento petrolingual, aquí está el sexto par, acá tenemos ascendente, curvatura posterior, horizontal, curvatura anterior, ascendente, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué nervio sería este de acá? Este es el sexto. ¿Qué nervio creen que es este de acá? ¿Alguien, chicos? Tercero. ¿Qué pasaría? ¿Qué está más superior? El tercer. El tercer par. Tercer par. ¿Por qué? Porque recuerden que se va a encontrar en la parte más superior del seno dural, ¿se recuerdan? En su cara externa, ahí estaba. ¿Quién estaba, chicos? Habíamos visto el tercer par. El cuarto todavía no lo vemos porque va a estar hacia la parte posterior, o sea, hacia esta zona. ¿Debajo de qué? De la arteria se denomina anterosuperior. Entonces ahí está, más o menos. Aquí tenemos también otra vez la arteria carotídea interna, la curvatura anterior. La curvatura posterior es lo que más tenemos que valorar, porque aquí está el tronco. ¿Cómo se ve este tronco? El tronco meningo hipoficial. Y aquí están 3 ramas, chicos, importantes. ¿Cuáles son las 3 ramas? Uno que se va a la parte posterior lateral, que se llama Bernasconi casinal, hacia el territorio del cerebelo, es decir, la parte territorial, porque esto es libre, ¿no es así? Entonces se va hacia la parte lateral. Luego, en la posteromedial tenemos la meningia dorsal que va hacia el clivus. Y la parte media que está relacionada con la hipoficiaria inferior. Y la hipoficiaria superior está relacionada con la supraclinoidea. Ahí vamos a tener supra. Entonces son las 3 ramas. Y el tronco inferolateral que está relacionado con la parte inferior de esta zona, ¿no? ¿Y dónde está? En la horizontal. Aquí está. Este de acá es el inferolateral. Por eso les dije, importante el segmento de la curvatura posterior donde está el tronco meningo-hipoficiario y el horizontal donde está el inferolateral. Y más o menos esto es lo que vamos a ver en estas estructuras, chicos. Aquí está el segundo par. Miren, ya estamos en la parte supraclinoidea. ¿Por qué? Estamos en donde, específicamente, en la parte del clivus. En la parte del clivus, acá lateralmente está el tercer par, medialmente está el segundo par y luego sube. Y aquí está este de acá, la oftalmo, junto con el nervio óptico. Aquí tenemos luego el segundo, la comunicante anterior o posterior. Posterior. En el libro de Rotos. Y aquí está la coroidea. Entonces, ese es más o menos lo que tenemos que ver. Acá otra vez el nervio óptico medialmente, ¿no? Tenemos acá parte del tercer par, que es el oculomotor, acá la carótida y acá sube. Acá tenemos la torna, la coroidea, la comunicante, perdón, y la ¿no? Y luego tenemos nosotros acá también otro resumen de la parte del trigémino con su porción petrosa, la parte del tercer par, parte del cuarto par y parte del sexto par, relacionado con la parte de las curvaturas. Recuerden que el sifón carotidio es las 2 curvaturas, la posterior y la anterior, chicos. ¿Ok? Y aquí tenemos otra relacionada con todas esas estructuras. El sexto, parte del cuarto, el tercero, pues así. Entonces, más o menos se maneja. Y el ligamento petroclival que les dije con el ligamento petrolingual. Sexto par, está aquí relacionado. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente el supraclinoideo, los 3 segmentos, chicos. Cada uno de ellos tiene arterias perforantes. Lo principal, la oftálmica relacionado con qué? Con la arteria hipoficiaria superior.
La inferior ya saben de dónde sale, ¿no? Que está relacionado con la curvatura posterior del segmento carotídeo. La comunicante que está relacionado con la arteria premamilar. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos visto, chicos, en la imagen, que aquí está la comunicante, aquí está, ¿cómo se llama? La premamilar. Esta es la premamilar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí está la comunicante posterior. Entonces este de acá es la premamilar. Y luego tenemos la coroidea que está relacionada. Perfecto. Entonces, aquí tenemos coroidea. Y aquí tenemos los tres segmentos. Ahora pasamos a los segmentos A1 y A2. Cuando termina la carótida interna, vemos que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior, ¿no? Y aquí tenemos el parte del tracto óptico, las estrías, tracto olfatorio y las estrías olfatorias. Y vamos a ver nosotros aquí parte de qué: carótida interna, su segmento supraclinoideo, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Y miren ustedes que aquí está la comunicante anterior. Aquí, ¿quién tenemos? La arteria comunicante posterior. ¿Con quién se une? Con la cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Este es su segmento P1, acá está su segmento P2, ¿no? De los 4 segmentos que tiene. Aquí vemos, miren ustedes, la parte del tercer nervio que se va a encontrar inferior, chicos, a la zona de la cerebral posterior. Seguimos y de igual manera, acá tenemos el oculomotor, acá tenemos la arteria comunicante, acá tenemos parte de la cerebral y acá tenemos parte de la basilar, ¿no? Donde sale la parte cerebral y la parte de la cerebrosa, acá tenemos la porción de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, ya viendo todo ello, ya podemos definir que el origen, ¿no?, de las arterias cerebrales anterior y media, la arteria cerebral posterior que les expliqué en la imagen, ¿no?, en la parte del polígono de Willis. Entonces, en general, resumen ahora de las tres cerebrales. La cerebral anterior tiene una irrigación ¿en qué parte? En la cara medial. La cerebral media en la cara inferior, que es la cara orbitaria, ¿no?, su porción más anterior de la cara inferior del cerebro. Y, ¿qué más? La cara externa, la parte del lóbulo de la ínsula y la parte opercular y la parte externa. Y la parte de la arteria cerebral posterior, ¿quién lo irriga? Irriga toda la cara inferior, que es la porción temporo-occipital, y como también la parte más posterior de la cara externa, que es el lóbulo occipital. Entonces, todo ello irriga. Si vemos solamente la parte encefálica. ¿Cuántos segmentos tiene la arteria cerebral anterior? 5. La media y la posterior, 4. ¿Ok? La arteria cerebral anterior, nosotros vamos a ver ahora otro dibujo que tenemos en el anfiteatro. Aquí tenemos parte de la comunicante anterior, lo que hemos visto. Aquí tenemos el primer segmento, que es la precomunicante. Luego tenemos el A2, que es infracallosa, debajo de la parte del rodete y del pico del cuerpo calloso, y donde en esta infracomunicante tenemos 3 ramas, 2 anteriores y 1 posterior. La posterior, que sería este de acá, sería la recurrente de Hemner. ¿Cuál es su función principal si se va posterior? Va a formar parte de las lenticoestriadas, va a irrigar parte del brazo anterior de la cápsula interna, la cabeza del núcleo caudado principalmente. ¿Ok? Entonces, y luego tenemos aquí 2 ramas. Una que está en esta zona de acá, la más superior, que es la frontopolar. Y la frontopolar, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar parte del prefrontal, las áreas de la parte superior, 9, 10, 11 y 12, específicamente la 10, 11 y 12. ¿Cuál es su función? Juicio, ¿no?, raciocinio. Y en el caso de la más inferior, debajo de lo que se ve principalmente, hay como un surco, ¿no? En ahí está relacionado con la órbito frontal. Órbito, ¿qué significa? Los giros orbitarios, que es en la cara inferior. Y en los giros orbitarios, ¿qué habíamos visto? Está el giro orbitario anterior, posterior, medial y lateral.
¿Se recuerdan del giro de la recompensa del castigo? Eso es en la cara inferior. ¿Y quién lo irriga? El órbito frontal. Entonces, cualquiera de esas ramas que preguntemos, tienen que saber qué áreas irriga. Eso es importante. Y luego tenemos el pericalloso, el que está en esta zona de acá. Y hay una rama que es la calloso marginal, ¿no? La calloso marginal, antes de que pase a la A4, que es la supracallosa. Entonces, acá tenemos, aquí está, parte del protocolar, este de acá es el órbito frontal, aquí no se ve, pero es el recurrente de Heuner. Aquí tenemos parte del calloso marginal, supracalloso, ¿no? Relacionado con quién, el supracalloso, con el lóbulo paracentral. Área motora y área sensitiva, es decir, ¿a qué va a irrigar? Va a irrigar a la parte motora y sensitiva de la parte genital, parte un poquito inferior a la cadera y miembros inferiores de arriba a abajo. Y finalmente la postcallosa, relacionado con esta zona, la postcallosa. A veces ni se ve, ¿no? Entonces, aquí tenemos las venas lenticoesteales, ¿no? Para formar la arteria. Perfecto, entonces terminamos con ello. Y eso es en el caso de la cerebral aguda. Cerebral media, sin 4, la arteria, la parte, ¿cómo se llama este? El segmento horizontal, luego el segmento 2, que es donde está la ínsula, el segmento 3, que es opercular, entonces lo vamos a ver también acá. La foto, más o menos, cómo es de que va. ¿No? Aquí está el segmento A2, que es la muscular, segmento M3, chicos, que es opercular, frontal, parietal, temporal, y luego el segmento A4, que es la parte. Entonces seguimos aquí, este es el segmento M1 donde está el valle silviano, segmento M2 está relacionado con la parte de la ínsula, M3 es un enmarañado, recuerden, es un enmarañado, ¿no? Y el segmento M1 está relacionado con Broca, pero el giro triangular, ¿no? Aquí está parte del segmento M1, aquí está la parte opercular, aquí está la parte de la ínsula, aquí está la parte todavía del segmento M1, más que el segmento M1, el segmento M2 está relacionado con la parte motora y sensitiva, y aquí tenemos lo que son las arterias precentrales, ¿no? Y otras arterias relacionadas con M4, que son aproximadamente entre 9 a 12 regiones propuestas en los Microtec, que son estas arterias. Lo importante es que sepan que este segmento es M4, no que sepan cada una de sus ramas pequeñas, ¿no? Porque eso es ya para los especialistas. Ustedes tienen que saber diferenciar los segmentos. Y el segmento cerebral posterior es P1, relacionado con qué? Con la parte del tálamo. ¿Qué porciones? Porción medial y porción anterior. El segmento P2, que es este de aquí, está relacionado con qué? Con el segmento lateral del tálamo. Segmento lateral. El segmento P3 es la parte temporal inferior, es decir, donde está la mosca de Notch, área 37. ¿Qué evalúa? Rostros, reconocimiento de rostros, es decir, prosopagnosia, entonces está relacionado con ello. Y el segmento P4 está relacionado con la parte del lóbulo occipital, es decir, con la parte visual, chicos. Cada uno de ellos va a tener su alteración o relacionado con una patología diferente. Entonces, aquí en las imágenes vamos a ver también cerebral medio, posterior, el P1 relacionado con la parte del tálamo, P2 también con el tálamo, P3 relacionado con la parte inferior del temporal, parte límbica, y la parte de P4 relacionado con la parte calcánea, la parte de la visión. Entonces, ya Michael les va a hacer una remembranza de todo lo que estamos viendo.